Incomparable amor, sublime don, que Dios me dio, que siendo un pecador, humilde es su verdad. A Jesucristo envió y en una cruz por mí murió. Por eso yo le canto y a su nombre doy loor. Su trono incomparable y el canto de los ángeles dejó el Rey de gloria por redimirme a mí. Por eso no comprendo lo inmenso de su amor, porque me ama tanto. Si soy un pecador, tan fiel es mi Señor, que para siempre conmigo va. Dulces promesas son las que me ha dado mi buen Jesús. Doquiera que yo voy, ha prometido me guardará. Por eso yo le canto y a su nombre doy loor. Su trono incomparable y el canto de los ángeles dejó el Rey de gloria por redimirme a mí. Por eso no comprendo lo inmenso de su amor, porque me ama tanto. Si soy un pecador, porque me ama tanto. Si soy un pecador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué bueno que vinieron a la casa de Dios. Es su voluntad, hermanos, cada vez que se abre estas puertas de la iglesia y hay culto, hermanos, que usted esté aquí. Si pregunta, si duda de eso, esa es la voluntad de Dios. Estamos aquí cada vez, hermanos, que se abren las puertas de la iglesia para darle honra y gloria a quien la merece. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pues el pastor ya les adelantó un poco. Mi nombre es Josué Esparza, hijo del hermano Eleodoro, de la hermana Marta.
Yo soy de aquí de Monterrey, pero hace años me fui para allá, para León, Guanajuato. Mi esposa es de allá, me llevó, hacia la fuerza. Obligado un poco, pero ya nos establecimos allá, hermanos, pero confirmamos que es la voluntad de Dios. Confirmamos que es la voluntad de Dios, hermanos, porque las cosas se fueron dando. A lo mejor al principio sí nos fuimos malamente, hermanos, sin consultar, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Honestamente se lo digo, pero fueron sucediendo cosas, hermanos, que confirmaron que era la voluntad de Dios que estuviéramos allá. Teníamos a lo mejor unos 2-3 meses de haber iniciado ahí en la iglesia, se llama Iglesia Bautista Belén. El pastor tiene una llaga en la lengua y me dice, prepárate, ¿sabes predicar? No, pues que sí. Adelante, prepara un mensaje. Y me dijo, el martes nos vamos a la ganancia de almas y ahí te voy a ver qué tal. Y me dijo, ganamos 6 almas para Cristo por la gracia de Dios. Y me dijo, no, pues por algo te tenía bien agarrado el diablo. Pues échale ganas, vamos a estar aquí dándote seguimiento y pues que sea la voluntad de Dios. Entonces, pues sucedió que esa llaguita era cáncer, duró 1 año sufriendo, batallando. El que era el asistente se queda como pastor y ahorita estamos apoyando como asistente al pastor Daniel Olmos. No sé si lo conozca, su hermano de sangre, a Eugenio Olmos. El pastor Armando ahí una vez lo vi predicar, y estamos por la gracia de Dios todavía allí en la Iglesia Bautista Belén. Reciban saludos de los hermanos. El pastor me dijo que saludara a la iglesia. Le platico siempre que tengo oportunidad. A lo mejor siente poquito celos y le digo, no, pero en la iglesia del tabernáculo le hacemos así. Pero es que en la iglesia del tabernáculo aprendí así. Y él me dice, ya hermano, usted ya dejó el tabernáculo, ya me lo Pero vamos a entrar al mensaje, hermanos, de una vez. Le voy a pedir que se ponga de pie, busquen su Biblia, Apocalipsis, hermanos, donde traigo una enseñanza. Una enseñanza, hermanos. Yo sé que el hermano Daniel Villarreal, porque los sigo, hermanos, ahí en el Face, en el YouTube. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer todo el capítulo. Apocalipsis capítulo 12. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes continúan en el 2 y leemos juntos el 16 y el 17 juntos. Dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando Cita clamaba con dolor de parto en la angustia del lamento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer lo vio al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ellos la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual han dado cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco
oyó el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero que use un poquito, hermanos, su mente, su imaginación. Yo le voy a leer el versículo 1 solamente para que usted ponga atención sin leer la Biblia, sin ver la Biblia. Quiero que use su imaginación y me diga, después de que yo lo lea, ¿quién se imagina que está hablando? ¿Quién se imagina? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿Quién se imagina que es? Sin miedo, ¿no? Si se equivoca, te corregimos. El sol sobre su espalda, una luna debajo de sus pies y una corona con 2 estrellas. ¿Ha visto algo así? ¿Ha visto algo así? Sí. Ave María Purísima dice, bueno, pues ¿qué cree? Que no es, hermanos, no está hablando de María, la madre de Jesús, no está hablando de ella, ahorita lo vamos a estar viendo. El propósito de esta enseñanza, hermanos, no es burlarnos de la gente que le adora, que le venera, como lo dicen ellos, solamente es mostrar cómo el diablo ha engañado a la gente, a mucha gente, y ese es el propósito principal, incluso, hermanos, de los cristianos, que la gente quite su mirada o su fe del Señor Jesucristo y busca muchas cosas, hermanos. Anteriormente hablábamos mucho y el tema de moda era el ocultismo. Ahorita ya, hermanos, está a plena luz, ya no tiene respeto. Y podemos ver las cosas en la música, hermanos, en la música mundana, podemos verlo en la televisión, en los comerciales, ya se destapó, se descaró, y podemos ver, hermanos, a simple vista los planes del diablo para que nosotros quitemos la vista de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y se sientan. Bendito Dios y Padre, te pido en esta hora, Señor, que me ayudes, bendito Dios, a ser un instrumento, Señor, usado por ti. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes, me dirijas, que todo lo que diga sea para honrar y glorificar tu nombre, mi Dios, y que pueda ser de edificación, de alimento, Señor, de vitamina, de fortaleza a cada uno de los que escuchan, Señor, tu palabra. Te pido, por favor, que te quedes con cada uno de nosotros, mi Dios, por favor, en esta hora, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, mi Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Entonces, hermanos, si ve a alguien allá afuera que venga con alguna botecito de gasolina o lumbre, no lo deje entrar porque vienen tras de mí, hermanos. Anteriormente, ¿por qué le digo esto? Porque anteriormente, incluso con la hostia, habían personas, hermanos, que estaban atados, cristianos, creyentes en el Señor Jesucristo, en la fe. Eran amarrados, hermanos, toda la familia. Y había un sacerdote que se acercaba y les decía, esto es el cuerpo de Cristo. Y si ellos decían, no, solamente es un símbolo, bajaban la lumbre y empezaban a prender toda la familia. Entonces, por eso le menciono esto. Si usted ve a alguien, no lo deje pasar porque vienen contra mí. Pero debemos de decir la verdad, hermanos, tal cual como es, por más dura que parezca, debemos de decir la verdad. Los discípulos le decían a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Entonces, es difícil, no cualquiera, hermanos. Estuvimos hace poquito en un velorio, y cuando llegamos a un velorio, hermanos, donde la persona es cristiana, es creyente, pues todo es un poquito más
sencillo el ambiente, pero cuando llegamos estaban cantando, o sea, y no era cualquier velorio donde todos están callados y tristeando. Estaban cantando, hermanos, estaba la misa, estaba el rosario, y la verdad sí estuvo bien tremendo. Y luego el pastor de allá de la iglesia Bautista de Belén estaba ronco y me dijo: échelo, hermano, usted éntrele. Y empecé a hablar, hermanos, empecé a predicar el plan de salvación, y una señora de volada me dijo: pero la corredentora y que la Virgen, siempre Virgen Santísima. Y nos interrumpió, tratamos de hablar con ella, no entendió, se creía una persona de mucho dinero, y nos interrumpió, pero nos empezamos a dar cuenta, hermanos, de que el diablo se enoja cuando queremos hablar del plan de salvación. La señora, gracias a Dios, la misma familia los corrió, y ya pues como esperamos a que se calmara el ambiente, y empezamos a hablar. Nos sentamos en un sillón y las hermanas hablando a las señoras, y luego nos sentamos en otro, y así haga cuenta que estratégicamente les hablamos a todos los que estaban ahí. A lo mejor ya no fui yo hablándole así al público en general, pero cada quien estaba, de las hermanas, de los hermanos, estuvimos compartiendo el plan de salvación ya personal, en grupitos de 2 o 3 personas, y se hizo el trabajo que Dios nos ha mandado. Entonces, pero sí vimos, hermanos, y hemos visto, estuve investigando mucho acerca de este tema, y ahí información muy tremenda, hermanos, muy triste, la verdad. ¿Alguien ha escuchado acerca de la Divina Infantita? No, igual ahorita le menciono, pero la Divina Infantita básicamente se le presentó María a una religiosa católica, una monja, y para acabarla, aquí en México, y supuestamente esa visión que la monja tuvo, le dijo: con esta imagen quiero que me adoren, que busquen mi bendición, y es María, así como Jesús, y el niño Jesús es María y la Divina Infantita. Y esa Divina Infantita tiene poder según la gente. Ahora que fuimos al rancho de Moctezuma, ahí tienen una imagen, y yo no sabía de qué se trataba. Ya pregunté y me dijeron, empecé a investigar, y decía un documento que cuando una persona se acerca a Dios y Dios no le contesta, ellos se pueden dirigir a la Divina Infantita, y lo que Dios no pudo hacer, ella les contesta. Es blasfemia, hermanos, ¿saben? No es posible que la gente crea en ese tipo de cosas, pero el diablo ha engañado a mucha gente. Entonces, referente, hermanos, entrando al tema, referente a lo que vimos en el capítulo 12, el Apocalipsis habla mucho, hermanos, no sé si alguien ha escuchado ustedes o lo han leído, habla de ángeles, habla de candeleros, habla de el mar, habla de la bestia, habla de cuernos, de diademas, es simbología. El hermano Daniel ya les explicó un poco acerca de lo que es el Apocalipsis, y hay mucha simbología en este libro. Entonces, lo que vemos en el versículo 1, lo que les decía, lo vamos a estar viendo algunos versículos, pero el versículo dice que es una mujer que tiene el sol sobre su espalda, que tiene bajo sus pies la luna, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Alguien se acuerda, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 37, alguien se acuerda de un joven que le regalaron una túnica, y él no lo querían porque él había soñado un sueño ¿de qué, hermanos? ¿Qué había soñado? Él tuvo 2 sueños. El primero, ¿cuál fue? El sol, la luna y 11 estrellas. 11, ¿por qué nada más 11? Porque él era la 12, ¿sí? Entonces, acá está mencionando, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de el sol, la luna y 12 estrellas. ¿De qué está hablando? El pueblo de Israel. La Biblia en el capítulo 12 no está hablando de María, la madre de Jesús, está hablando del pueblo de Israel. El capítulo 1, cuando inicia el Apocalipsis, dice las cosas que han de suceder, no las que ya sucedieron, sino las que han de suceder pronto. Entonces, versículo 1, hermanos, vamos a ver 1 de Corintios, vamos a ver muchos versículos. Yo le puedo enseñar, le puedo hablar temas acerca de que usted busque en el YouTube Semiramis, Tamuz, y es algo referente a lo que una vez, la semana pasada dijo el pastor,
referente a misterios de Babilonia. La adoración a la madre y al hijo. Pero no le voy a hablar de temas que no están en la Biblia. Le voy a hablar específicamente de versículos de la palabra de Dios. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí lo encontró? Sí. 1 Corintios 2:14 dice en la Biblia, en la versión antigua dice: pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Mucha gente dice: bueno, si Jesús es Dios y María es su madre, entonces María es la madre de Dios. El razonamiento humano hace creer pues que sí es verdad, pero no es así, hermanos, están equivocados. Podemos ver en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue 100% humano, pero también fue 100% Dios. La naturaleza humana del Señor Jesucristo es la naturaleza divina del mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el versículo 2, hermanos, dice la Biblia, y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Vamos a buscar, hermanos, para que se dé cuenta que Dios en su palabra muestra al pueblo de Israel, lo muestra como una mujer que está encinta, o una mujer que clama con dolores de parto. Miqueas capítulo 4. Miqueas ¿Sí lo tienen, hermanos? Miqueas capítulo 4, del 6 al 10 dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el Señor, primero el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer. ¿Qué dice, hermanos? Parto. Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Está hablando, hermanos, del pueblo de Israel. Si tiene un subtítulo, la lectura es: Israel retorna del cautiverio. No está hablando de María, la madre de Jesús, está hablando del pueblo de Israel. Isaías capítulo 26, hermanos, les voy a mencionar solamente algunos versículos. Isaías 26, para que veamos y entendamos que no habla de María, la madre de Jesús, habla de el pueblo de Israel. Isaías capítulo 26, versículo 1: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad, tenemos salvación, puso Dios por muros y antemuro. Versículo 11: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. El 13: Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. El 15 al 17: aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Está hablando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios,
que saldrá victorioso. Es lo que menciona este versículo. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Habla el pueblo, hermanos. No está hablando de María, la madre de Jesús. Vamos a ver, hermanos, qué sí es María y qué no es María. Versículo 14, hermanos, de donde estamos en Apocalipsis, versículo 14. Esto va a pasar, hermanos, en la tribulación. En la tribulación. ¿Cuántos años son de la tribulación, hermanos, en total? 7, 3 años y medio de paz y 3 años y medio lo menciona la Biblia como la gran tribulación. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran serpiente, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar donde es sustentada. ¿Cuánto, hermanos? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De cuánto está hablando? 3 años y medio. Y es un evento profético, hermanos. Podemos verlo en Daniel capítulo 9, versículo 27. Por favor, busquen su Biblia. Daniel capítulo 9. Si alguien lo tiene, hermanos, ayúdenme a leerlo, por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana harán cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, Apocalipsis 13:5 también dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo es 42 meses? 3 años y medio. Está hablando, hermanos, no habla de María, la madre de Jesús, y eso es una equivocación que han tenido, hermanos, al poner una imagen, a tratar de hacerse una imagen para adorar, para venerar, dicen ellos, pero no es la madre de Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene naturaleza, hermanos, le decía, humana y naturaleza divina. Vamos a ver Colosenses 2:9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia en Hebreos, y del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, es Dios por sobre todas las cosas, dice su palabra. Jesús fue engendrado, hermanos, sí, por María, mas no fue creado. El Señor Jesucristo dice a Colosenses que es desde el principio, ¿sí? Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo, hermanos, aparece desde el principio de la creación. Cuando Dios habla, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunos dicen, estudiosos, que el Señor Jesucristo se presenta como el ángel de Jehová, como el príncipe cuando se le presentó a Gedeón. La Biblia lo menciona, el ángel de Jehová, y luego dice, y habló Jehová, y habló Dios. Entonces estamos viendo al Señor Jesucristo desde el principio de la creación. Por él fueron creadas todas las cosas. Entonces es Dios el mismo Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, hermanos, jamás le dice en su palabra madre a María, porque podríamos caer a lo mejor en otra blasfemia, hermanos, que imagínense que el Señor Jesucristo le hubiera dicho madre. Entonces la gente razona y empieza a decir, bueno, pues entonces casi que puedo pensar, hermanos, que dirían, es la esposa de Dios. Entonces debemos de tener cuidado con ese tipo de cosas. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, la gente malentiende cuando le dice a Juan,
mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, le dice a Juan. Y en la institución católica romana, hermanos, dice que el Señor Jesucristo nos encargó a nosotros como sus discípulos, nos encargó a su madre para que nosotros le adoráramos, para que nosotros la cuidáramos y acudiéramos a ella cuando quisiéramos ir con él. Y pues están equivocados, hermanos, es blasfemia también. No podemos, cuando queremos ir con la persona que nos va a ayudar, que nos va a resolver el problema, y de repente se acerca un ayudante o se acerca alguien que no tiene nada que ver con el caso, le decimos, ¿sabes qué? No, tú no, ¿verdad? Mándame a tu supervisor, o quién es el encargado, quién es el mero bueno, porque yo quiero hablar con el mero mero. Y así de la misma manera, hermanos, no podríamos hablar con alguien que no le puede ayudar. María no le puede ayudar, aunque usted le adore, aunque usted le invite, le pida. Me ha tocado ver en algunos templos donde está la ventana, hermanos, y está la imagen, y gente con dolor, hermanos, con angustia, con desesperación, se acerca y empieza a pedirle, hermanos, y es triste. ¿Por qué? Porque sabemos que no le puede ayudar. La única persona que está disponible siempre, hermanos, es nuestro Dios. Entonces, le decía, Jesús nunca le dijo madre. Vamos a buscar, por favor, hermanos, Mateo 12:46. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre. Fíjense cómo le dice su madre, pero está hablando el que está narrando, hermanos, amén. Amén. Mateo es el que dice, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando le quisieron decir al Señor Jesucristo que ahí estaba su madre, él dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ellos son mis hermanos, mi hermana y mi madre. Lucas, hermano, 11:27. Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y la guardan. Iban a levantar, hermanos, iban a exaltar a la mujer que le dio a luz, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, Jesús, lo vemos también en las bodas de Caná, Juan capítulo 2, búsquelo por favor, hermanos, Juan capítulo 2, en las bodas de Caná. Fíjese, en la Biblia católica, hermanos, dice, se lo leo, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere el Señor Jesús. Pero le dice, el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Yo estaba revisando una versión católica y dice, ¿por qué te metes en mis asuntos? Así dice su versión. Entonces, no estaba faltando al respeto, porque el Señor Jesucristo jamás cometió pecado. El Señor Jesucristo no le faltó al respeto, solamente estaba poniendo en claro, hermanos, que solamente Él era la única persona que podía, no había llegado su tiempo, pero le dice, no te metas en mis asuntos, o ¿qué tienes conmigo, mujer? Deberíamos de tener cuidado, hermanos. Yo sé que a lo mejor es muy básico, hermanos, lo que están escuchando. A lo mejor ustedes ya han pasado por un proceso que han aprendido ya algo más profundo, ¿verdad? Pero es necesario saberlo, hermanos, porque cuando nos acercamos a alguien, tocamos una puerta, nos encontramos con este tipo de personas que creen, hermanos, que
pero firmemente que ellos van a ser ayudados. Una vez me dijo una persona, y tengo bien grabado esto, que cuando una persona muere, hay una escalera, era un libro que ella leyó, es una escalera, y esta persona que murió va con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice que no puede pasar porque es pecador. Baja, hermanos, y sube a la otra escalera, y está María, la madre de Jesús, y lo recibe en sus brazos y le dice, acéptalo por favor. Ella intercede por él, y el Señor Jesucristo le dice, bueno, está bien. ¿Es cierto eso, hermanos? No, entonces, pero debemos de prepararnos. A veces mucha gente no leemos la palabra de Dios, no estamos listos, hermanos, para cuando llegue alguna... Dice un hermano que va a ganar almas con nosotros allá en León, dice, es que yo nomás me sé puros romanos. A mí, si alguien me dice algo, yo ya no sé qué decirle. Pues yo le digo, pues estudie, hermano, póngase a estudiar porque es necesario. Una vez estaba con una señora que le estaba haciendo garras porque le estaba hablando del purgatorio, y le estaba recomendando, le recomiendo que lea o que vea videos del sacerdote Cornejo. Y el hermano así como que, así, ¿verdad? Y yo, pues no, y ¿qué pasó, hermano? A ver, ayúdeme. Y ya me acerqué con que la señora, ¿qué pasó? No, pues es que yo creo en el purgatorio y me cita el juicio de las naciones en Mateo capítulo 25. Le digo, pero ¿cómo usted me cita este pasaje si claramente dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles? Entonces la señora dice, caray, mejor vengas el sábado que está mi esposo, él sabe un poquito más que usted, que yo. Y le dije, mire, no vamos a llegar a nada. Entonces, usted tiene una creencia, y ya traté de explicarle a la señora y nos fuimos, y el hermano ya iba de todo aporreado. Entonces debemos de prepararnos. Una vez me tocó a mí un niño de 12 años que era testigo sin Jehová, y están bien preparados, hermanos. Los estudios que les dan a ellos son no tanto para tener a lo mejor firmes sus convicciones, los preparan más para contestar. Si te dicen esto, lee este versículo, prepárate para contestar, porque hay gente que sabe, y yo me he acercado, de repente he calado, oye, no, es que yo soy testigo, a ver, ¿y tú qué crees? ¿Y por qué crees en esto? Y tratando de calar más o menos cuánto sabe la persona. Igual nunca llegamos a nada, tratamos mejor de no perder el tiempo, hermanos, con ellos, porque pues hay alguien más que puede escuchar, que puede ser salvo, y la realidad es que están tan enfocados en lo que ellos creen, que les digo, no llegamos nunca a nada. Me ha tocado varios 10 minutos, 20 minutos, y digo, no, ¿sabes qué? Mejor hasta ahí, porque, bueno, entonces, ¿tú qué crees acerca de Lot? Y sacan otro tema, y entonces se desvían, hermanos, de lo principal, que es el mensaje de salvación, y mejor así lo dejamos. Pero muchas de las veces debemos de tener la precaución, y, hermanos, de escudriñar las escrituras. Dice su palabra en San Juan 5:39. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando de repente nos podemos topar con alguien que sabe, y el hermano, vamos, ya anda siendo bautizado por los muertos con los mormones. Debemos de tener cuidado, hermanos. Una vez estábamos discipulando a un señor, y a la siguiente semana que íbamos a ir por él a la iglesia, andaba con los testigos. ¿Qué pasó, hermano? No, es que ya me regalaron la Biblia, y que aquí se le íbamos a regalar, pero después de que se bautizara. No, pues así como que, ya ni modo, pero tratamos de visitarle, estuvimos insistiéndole, y ya no supimos más de él, pero tengamos cuidado, hermanos, escudriñemos la palabra de Dios, tratemos y ahorita lo dijo el pastor, él siempre está animado, pero no es cosa fácil, hermanos. Debemos de todos los días es buscar a Dios en oración, debemos de leer su palabra. No se vaya, hermanos, al trabajo si mínimo no le ha leído un capítulo, hermanos. ¿De qué sirve que lea 5 capítulos si al final usted se pregunta, ¿qué entendí? No, pues nada. Pues mejor lea un capítulo, haga una oración, pida y clame a Dios en la oración, y Dios contesta, hermanos, a través de su palabra. Entonces, porque usted está esperando una visión, hermanos, como Salomón, que Dios le habla en sueños, o como Samuel, y usted decir, heme aquí, envíame, heme aquí, como Samuel cuando era joven, pero ya no habla Dios a través de visión, ya Dios ya no habla a través de sueños, habla a través de su palabra. Y si usted no la lee, hermano, no sabe cuál es su voluntad. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios y estar preparados para cuando sea necesario, hermanos, estar listos para hablar. Amén. Entonces,
¿Qué sí fue María, hermanos? ¿Qué sí fue María? María fue una mujer con muchos atributos. Ojo, la Biblia no los menciona, pero para que Dios la haya escogido fue porque seguramente era una mujer virtuosa, que tal vez respetaba a sus padres, era temerosa de Dios, humilde de corazón, sencilla y muy probablemente conocía la palabra de Dios. Debemos respetarla, pero nunca adorarla, ni mucho menos venerarla, como dicen ellos. Debemos obedecer al único mandato que ella dio, que fue hacer todo lo que Él os dijere. Debemos de obedecer, eso sí, debemos de obedecerlo, hacer lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra. ¿Qué es lo que no es, hermanos? María no es corredentora. Jesús es el que nos redimió de nuestros pecados con su sangre, ¿sí? María no murió por nosotros, María no derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. El único cordero, hermanos, que murió sin pecado fue el Señor Jesucristo. Y referente a lo que le decía a la divina infantita, ellos le dicen divina, ¿por qué? Porque creen que como el mismo Señor Jesucristo nació sin pecado, fue concebida sin pecado y nació sin pecado. Y es mentira, ella misma dice en su palabra: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella se considera como sierva de Dios. Entonces no es mediadora. Vamos a ver, hermanos, un versículo, Gálatas 3:13. Y la Biblia no menciona nada, hermanos, que confirme o que afirme, hermanos, lo que algunas personas dicen. En la institución católica romana dice acerca de María, pero ellos le atribuyen atributos, van a la redundancia, atributos que realmente ella no tiene. Gálatas capítulo 13, 3, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición porque estos Cristos malditos todo el tiempo colgado en un madero. ¿Qué dice? ¿Quién lo redimió, hermanos? Cristo. ¿Quién es el Redentor? Cristo solamente. Primero de Juan 1:7, no lo busque, dice: y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. ¿Sabe Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de María, ¿sí? No. ¿Por medio de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados solamente a través, por medio del Señor Jesucristo. María no salva, hermanos. María no salva. Dice Hechos 4:12, ¿se lo saben? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida. No es mediadora tampoco, hermanos. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Qué difícil es entender eso, hermanos. Hay un solo Dios y un solo mediador. Uno nada más. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Dice su palabra: María no es mediadora. Romanos 8:26, búsquelo. Ese sí no me lo sé de memoria. Romanos 8:26. Está un poquito largo, por eso no me lo aprendí. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando está en mayúscula el Espíritu, hermanos, está hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque también le dicen, hermanos, que ella es intercesora. Y es mentira. Ella tampoco es la reina del cielo. No es la reina del cielo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos. ¿Quién estaba ahí, hermanos? Dios. ¿Ahí estaba María? Entonces, hay mucha evidencia, hermanos. Tenemos toda la palabra de Dios para refutar lo que la gente cree. Pero están cegados, hermanos, no quieren entender, por más que uno les dice. La gente te contesta: pues es que así creyó mi abuelita, así me enseñaron mis padres y yo así me voy a morir. Así que muchas gracias, te pido que se retire, por favor. Y dice uno: bueno, pues ni hablar, si no quieren entender, ya es decisión de cada quien.
pero la Biblia es muy clara, hermanos, y muestra que solamente la adoración, la honra, la gloria, el poder, hermanos, es para nuestro Dios. A Dios no le agradan las danzas, ¿ha visto? Y de hecho, qué curioso, hermanos, ¿se ha fijado que en la danza, si se supone que es algo santo, ¿por qué son custodiados por demonios? El viejo de la danza, ¿lo ha visto? Unas máscaras de monstruos y de diablos y demonios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es posible que si es algo santo, están siendo custodiados o cuidados o resguardados por demonios, por los mismos demonios? Entonces a Dios no le agrada la danza. Y no le hacen la danza ni a Dios ni al Señor Jesucristo. Le están haciendo la danza a María y le están haciendo, ahorita ya está muy fuerte ahí en León, Guanajuato, la danza a la muerte. Y también le dicen la Santísima, hermanos, de santa no tiene nada, pero debemos de tener cuidado con esas cosas. Entonces la llaman siempre virgen. Vamos a ver primero Génesis para que nos demos cuenta. Yo sé que usted ya lo sabe, hermanos, pero la Biblia dice que el hombre conocía a su mujer, y no está hablando de verla por primera vez, y no está hablando de saludarla de mano. Génesis capítulo 4, versículo 1. Cuando la Biblia menciona la palabra conoció a su mujer, está hablando de relaciones íntimas. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Entonces conoció a la mujer y dio a luz. Versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer. O sea que la dejó de ver y se le olvidó, hermanos. No, ¿verdad que no? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed. Entonces estamos viendo que es relación íntima con su esposo. Entonces dice Mateo capítulo 1, hermanos, porque ellos dicen María siempre virgen. Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo 1, 25. Dice, pero no la conoció, hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, la vez pasada estaba viendo un hombre que le preguntaron, un sacerdote según, le estaban preguntando, hermanos, un video refutando lo que algún protestante, creo que son evangélicos, decía ahí el video, le estaba diciendo cómo es posible que digan que María siempre virgen, si la Biblia menciona claramente que la conoció. No la conoció hasta que dio a luz al Señor Jesucristo, a su Hijo Jesús. Y dice él, tratando de explicar y de ver palabra por palabra, les dijo, es que la Biblia dice hasta. Y esta palabra hasta significa, como lo dice en Mateo capítulo 28, y empieza a tratar de dar una explicación y cae en el error, hermanos, de decir que ya la había conocido antes a María. Entonces, yo dije, no, es que ¿cómo es posible que supuestamente iba a ayudar a otro sacerdote que estaba siendo atacado, y en lugar de ayudarle, todo lo contrario, cae, hermanos, en el error de decir que el Señor Jesucristo no tuvo un nacimiento virginal? Entonces José no la había conocido y la conoció después, hasta que dio a luz al Señor Jesucristo. Entonces no es siempre virgen. En el rezo dice Santa María, Madre de Dios, y es falso, hermanos. Ahora, ¿se acuerda usted de David que quiso crear o hacer un templo para quién, hermanos? Para Dios, ¿sí? Y le dijo, tú no puedes porque has derramado mucha sangre inocente. Y luego le dijo, pero va a ser tu hijo el que haga una casa para mí. ¿Para quién era la casa, hermanos? Para Dios. Ahorita podemos ver a la Basílica de Guadalupe. Y se creó un templo, hermanos, y es de Nuestra Señora del Refugio, y otro templo para Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Entonces ya el mismo diablo, hermanos, está tratando de hacerle culto a María. Entonces tratando, hermanos, de quitar de nuestra vista, de nuestro punto céntrico, al Señor Jesucristo. Y la gente es engañada, pero nosotros debemos de tener
cuidado, hermanos, de no caer a veces en dudas. A veces me ha tocado ver, hermanos, debates y por andar yo de chismoso, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo es posible que caiga la gente en ese tipo de situaciones donde te empiezan a hacer dudar y tú dices, caray, como que sí tiene razón lo que está diciendo? Pero la realidad, hermanos, que si empezamos a meditar, buscamos en su palabra, nos damos cuenta que están equivocados. Entonces Dios prohíbe, hermanos, otro punto, Dios prohíbe tener imágenes, ¿sí? Amén, amén. No se arrodilla ante su imagen porque ella no le puede ayudar. Vamos a ver solamente un solo versículo, 1 Corintios, capítulo 10. En el Salmo 115 también habla de las imágenes, hermanos. Pero vamos a ver solamente 1 Corintios, capítulo 10. Del 18, 1 Corintios 10, 18. Dice, mirad a Israel según la carne. ¿Sí estoy bien? ¿Verdad? Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, Dios prohíbe tener imágenes y adorarlas. Aún los santos, hermanos, ni los santos ni los ángeles quieren o aceptan nuestra adoración. Vamos a ver, por favor, Hechos capítulo 10. Ni los santos quieren nuestra adoración. Hechos capítulo 10, versículo 25. ¿Sí lo tiene? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, hermanos. No quiso Pedro que le adoraran, porque él mismo era hombre. Solamente la honra y la gloria era para nuestro Dios. Apocalipsis, hermanos, capítulo 22. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, el mismo ángel, hermanos, le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué, hermanos? Adoran solamente a nuestro Dios. Yo creo, hermanos, que si María pudiera tener el poder de aparecerse, hermanos, y en visión, hermanos, o en sueño, a alguien le diría, no es a mí, ¿sí? No me adores a mí, yo no puedo hacer nada por ti. Adora a Dios, Él es el único que merece la honra y la gloria, pero no lo puede hacer, hermanos. Entonces, pero si en dado caso hubiera la posibilidad, ella nos aconsejaría o aconsejaría al pueblo que le adore, hermanos, que solamente le den la honra y la gloria a nuestro Dios. Me quedé sorprendido, hermanos, al investigar acerca de todos los temas que le estoy mencionando, hermanos, porque el diablo tiene cegada a la gente, hermanos, y estaba viendo algunas imágenes y venía el Sagrado Corazón de María, venía la Divina Infantita, venía, hermanos, estaba viendo el curso de la primera comunión, que incluso, hermanos, es tremendo porque nosotros salimos a buscar a los niños y convenciendo a la señora, me deja llevarme al niño, se lo traigo, se lo cuido, le vamos a dar ahí una bolsita, un dulce, y tratando de convencerles. Y a veces, hermanos, vemos ahí en las redes sociales que las señoras andan preguntando, oye, ¿cuándo empieza el curso de catecismo para que haga la primera comunión mi niño? Y la vecina que tenemos al lado, hermanos, ella es la catequista, a 2, 3 casas, y tiene de niños, hermanos, más de 40, 50 niños tiene la señora, y sin necesidad de que los vayan a buscar, ellos solitos llegan, hermanos, y hasta temprano, más que muchos de nosotros, están ahí listos. Entonces, el curso de la primera comunión se llama Conoce,
aprende y defiende tu fe católica, así se llama. Entonces los preparan, hermanos, de tal manera para que si alguien viene y les muestra el evangelio verdadero, la verdad, ellos digan, no me interesa, yo creo de esta manera y a mí me han enseñado así. Entonces, debemos también nosotros defender lo que creemos, hermanos. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, debemos defender lo que nosotros creemos, y si en dado caso surge una duda para usted, aquí está su pastor para que le oriente, hermanos, en la duda que usted tenga. Cualquier cosa, yo sé que el pastor le puede ayudar en las dudas que usted tenga. En la misa, hermanos, también me di cuenta que en la misa no los dejan, no sé si ustedes las haya visto, como que no los dejan pensar, hermanos. El sacerdote dice, te alabamos, Señor. Perdónalos, ¿cómo dice, hermanos? Acuérdense, ayúdenme. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pregunta una cosa o hace una frase y la gente contesta. Y hace otra frase y la gente como muy robotizado, hermanos, por mi gran culpa, como que no los dejan pensar, hermanos. También la mayoría de la gente que está escuchando la misa solamente, es que el sacerdote dijo, es que yo he escuchado, pero jamás se ponen a investigar y a escudriñar la palabra de Dios. Es importante, hermanos, es necesario para que podamos entender y que empiecen las dudas. Caray, pero mi sacerdote me enseñó de esta manera, pero aquí dice otra cosa. Un evangelista, hermano, fue hace poco ahí a evangelizar a los niños. Él dice que no era cualquier católico, él cargaba el cáliz, hermanos, cuando andaban en las danzas, él andaba cargando la imagen y estaba bien metido, y él le preguntaba al sacerdote, oye, pero yo estoy leyendo la palabra de Dios y dice esto, y al principio le decían, no estés viendo cosas que no son, o moros con tranchetes. Ya le decían, ahí viene el hermanito preguntón. ¿Por qué? Porque empezaba, hermanos, él a escudriñar la palabra de Dios y se daba cuenta de muchos errores que no coincidían con lo que decía la palabra de Dios, y él, por la gracia de Dios, él logra convertirse al cristianismo, hermanos, y ahora sirve al único Dios verdadero, y es evangelista a los niños. Entonces, no sé si han visto, hermanos, el secreto que me he dado cuenta, el secreto que ellos tienen, hermanos, que ellos afirman siempre, es que todo es santo, por la señal de la Santa Cruz y la Santísima Virgen. Entonces, a todo le llaman santo, y aparte de eso, hermanos, pues el diablo los patrocina, y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Entonces, usted está, hermanos, termino, usted está en una iglesia donde se le enseña la verdad, donde por más dura que ésta sea, se nos enseña la palabra de Dios como debe de ser, la verdad, hermanos, y nosotros, es triste, la verdad es triste, hermanos, que haya gente que pase toda su vida, incluso dedican su vida para servir o para estar en una religión, en una doctrina, hermanos, donde no se les predica la verdad, y al pasar o terminar su vida, pues lamentablemente van a ir al infierno. Y nosotros, hermanos, que somos salvos, que somos hijos de Dios, vivamos una vida, hermanos, cristiana mediocre, mezquina, hermanos, fría espiritualmente, apagada, hermanos, que porque es que el hermano, y ponemos excusas de todo tipo, hermanos, pero la realidad es de que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos cada quien. Amén. Sí, Dios a lo mejor nos va a decir, ahorita trato con Él, que ahorita estoy contigo. ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué has hecho? Dice 2 de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare en mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere que cada uno, hermanos, cada uno nos humillemos delante de Dios, busquemos su rostro, vayamos a Él, hermanos,
sin intercesores, sin intermediarios, podemos, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, muere, se rasga el velo en dos del templo y es una señal que tenemos directo entrada al trono, hermanos, al trono de gracia. No lo merecemos, pero por su gracia cada uno de nosotros podemos recibir respuesta de nuestro Dios. Cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su necesidad, Dios está listo, hermanos, y está dispuesto con los brazos abiertos para recibirle cualquier problema, cualquier necesidad que usted tenga. Dice la Biblia que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Está esperándole, hermanos. Ya deje esa vida que de excusas, dejemos esa vida, hermanos, de frialdad, porque cualquiera puede empezar. El cristianismo, hermanos, cualquiera empieza, pero muy pocos terminan. ¿Cuánta gente, a lo mejor espero que estén sirviendo en otro lado, pero puedo acordarme de muchos hermanos que yo conocí hace 15 años, Luis Barrón, hermanos, Arturo, el hermano Arturo creo que está en una iglesia, el hermano Villarreal, Gerardo Villarreal, y muchos hermanos queridos, la hermana Sonia, ya no están aquí, esperemos que estén sirviendo en otra iglesia, pero hay otros más, hermanos, que usted se acerca con ellos y dice, hermano, échale ganas. Y está frío, hermanos. Ya no quiere saber nada. Y empezamos fríos al principio y luego ya después empezamos rebeldes. No, ¿sabe qué, hermano? Ni me diga nada porque yo salí mal de la iglesia. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió? Que descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, agarrados de la mano de Dios, hermanos, venga lo que venga, el diablo nos ataca y está bien terco, bien aferrado, hermanos, queriendo derribarnos, y sobre todo la gente que sirve a Dios con todo su corazón, que gana almas, que quiere dar buen testimonio. A esa gente el diablo les está ataque y ataque. Si usted viene y se sienta en la banca y se va, usted nunca va a ver un ataque fuerte del diablo. Pero si usted está en serio, hermanos, si quiere servir a Dios, el diablo va a estar ahí picando, hermanos, para que usted se desanime y sobre todo retroceda. Pero permanezca en el camino de Dios, hermanos. Dios paga, hermanos, y paga bien. Dios no es deudor de nadie. En el momento, hermanos, en el que estemos delante de la presencia de Dios, vamos a darnos cuenta, hermanos. Yo creo que vamos a ponernos de rodillas y vamos a decir, lo que debí de haber hecho, no lo hice. Y en cualquier momento viene nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Dice su palabra que debemos de procurar presentarnos a Dios como aprobados, y que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y aún así, hermanos, dice su palabra que Dios nos va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque vamos a ser avergonzados porque no hicimos lo que debimos. Y mucha sangre, hermanos, será derramada de nuestras manos si no compartimos el mensaje de salvación. Simplemente a mi hermano, a mi primo, a mis padres, a mis amigos, hermanos, a los de la secundaria, a los de la universidad, debemos de compartirles la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque va a ser demandada de nuestras manos a cada uno de nosotros. Dios nos va a demandar ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no le compartiste a tu ser querido? Entonces, como le digo, hermanos, yo sé que esto... la enseñanza es básica, hermanos. A lo mejor usted la aprendió cuando inició en el Evangelio. A lo mejor su madre, desde que usted era niño, ya le compartía, ya le enseñaba, ya le decía a grandes rasgos, a lo mejor no con la Biblia, pero le decía, nosotros no creemos en ella, nosotros no le adoramos. Yo sé que a lo mejor usted ya lo sabía, pero, hermanos, también tome en cuenta que necesitamos tener un corazón dispuesto para servir a Dios. Que sea nuestro anhelo, en nuestro corazón, agradarle cada día de nuestra vida, todos los días, hermanos, agradarle, que lo que yo estoy haciendo puedo irme a dormir en paz porque sé que hice la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Ay? Entonces vamos a ponernos de pie, oramos y damos el lugar al pastor. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, Padre, porque